Buenos días. Comienza el acto de firma del documento de apoyo al convenio suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2021. Documento de apoyo del convenio, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, doña Ione Belarra Urteaga, y el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Interviene, en primer lugar, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, doña Ione Belarra Urteaga. Gracias. Buenos días a todos y todas. La verdad es que es para mí un placer estar aquí hoy en Extremadura y, en primer lugar, quería darle las gracias por el recibimiento tanto al presidente de la Junta como al conjunto de su equipo y también al consejero de Sanidad y de Servicios Sociales por el recibimiento caluroso que nos han dado. También quería hoy agradecer especialmente el trabajo tanto del equipo de la Junta de Extremadura como del propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, porque detrás de la firma de convenios como este está el trabajo invisible de muchísimas personas que es absolutamente imprescindible para la mejora de la vida de los extremeños y las extremeñas. El convenio que hoy presentamos representa la inversión para Extremadura del eje social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Y es fundamental ese eje social en el que pusimos mucho ahínco para activar la economía de los cuidados, que pretende además generar empleo de calidad. Queremos pasar, y creo que los aprendizajes que han quedado de este año y medio tan difícil de pandemia nos llevan a pensar que es urgente pasar de un modelo de atención residencial que ha mostrado todos sus límites en este tiempo de pandemia a un modelo de atención domiciliaria, que es además lo que nos piden, lo que nos solicitan los usuarios y las usuarias cuando hablamos con ellos y con ellas. La gente quiere quedarse en sus casas todo el tiempo que sea posible con los apoyos necesarios y nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de garantizar el derecho al cuidado en los domicilios de la gente, porque quedarse en casa significa quedarse en tu barrio, en tu pueblo, en los lugares donde has vivido siempre, yendo a la panadería de siempre, hablando con los vecinos y las vecinas, y es lo que quiere nuestra gente mayor y nuestra gente en situación de dependencia. Y lo queremos hacer, además, garantizando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, especialmente de las trabajadoras, porque sabéis que este es un sector enormemente feminizado. Ambas cosas son absolutamente imprescindibles para asegurar que la reconstrucción de nuestro país es justa, es feminista y es también sólida. Los fondos europeos nos dan la oportunidad de construir un país más equilibrado, que otorgue protagonismo a aquellos ciudadanos que siempre han estado aislados de lo que hemos llamado progreso. Con estos fondos europeos queremos que toda esa gente que siempre ha quedado atrás haga parte de eso que llamamos progreso. Por eso debemos poner y estamos poniendo una mirada especial en Extremadura. Si algo tenemos claro en este Gobierno es que Extremadura no puede estar obligada a ver cómo su talento, sus esfuerzos y sus energías acaban permanentemente en otros lugares geográficos. Por eso este Gobierno hará también una inversión histórica en juventud en los próximos presupuestos generales del Estado, que tiene que contribuir a mejorar la vida de los y las jóvenes extremeños. Sabemos que son muchas las dificultades que encuentran para desarrollar sus proyectos de vida, que muchas veces tienen que irse a otras ciudades o a otros pueblos a pesar de que amen profundamente su tierra. Queremos cambiar
esa tendencia. Queremos que los jóvenes puedan quedarse y desplegar aquí todo su talento porque esa, y lo sabemos bien, es la mejor semilla de futuro. Extremadura es una región viva en la que residen más de 1 millón de extremeños y extremeñas que no solo tienen derecho a quedarse, sino que tienen que poder hacerlo con todos sus derechos garantizados. También, por supuesto, el derecho a ser cuidados y cuidadas. Por eso es tan importante que desde el Gobierno central, en estrecha colaboración con la Junta, impulsemos esta economía de los cuidados y reforcemos los servicios públicos mediante una inversión histórica que es la que presentamos hoy aquí. Esa es la clave de los proyectos sociales que presentamos. Entre el 2021 y el 2023, Extremadura va a recibir 67,7 millones de euros para avanzar en esta transformación del sistema de cuidados. De esa inversión, la comunidad autónoma va a recibir ya en este año 2021 18,8 millones de euros. Además, si algo tengo claro como ministra de Derechos Sociales es que toda la política pública no solo debe tener una imprescindible perspectiva de género, sino que también tiene que tener una imprescindible perspectiva desde el medio rural. Por eso, los proyectos sociales que presentamos hoy aquí se han diseñado también prestando especial atención a las necesidades de las personas que viven en los núcleos más pequeños de población, el impacto que puedan tener en los entornos rurales y siempre con la vista puesta en vertebrar el territorio y luchar contra la despoblación. La mejor noticia de la inversión en cuidados es que los cuidados no se pueden deslocalizar. Cuidar a las personas tiene que hacerse necesariamente allí donde están las personas. Es por ello, además, que uno de los ejes fundamentales de estas inversiones son la digitalización de los servicios de cuidados. La tecnología tiene que servir para cerrar las brechas de desigualdad, no para acrecentarlas. Tenemos que mejorar, y así lo vamos a hacer, la atención a las personas que tienen derecho a ser cuidadas. Bajo el objetivo de individualizar la atención y permitir que estas personas puedan permanecer en sus entornos cercanos, las herramientas tecnológicas nos facilitan que se pueda anticipar la intervención y garantizar el servicio con la mayor inmediatez posible. Por eso, una parte importante de las inversiones que hoy firmamos se encuentran en proyectos que van destinados a construir centros de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores, también para la construcción de centros de referencia a nivel comarcal, para el refuerzo de la teleasistencia avanzada, para la prestación de apoyos en viviendas conectadas en entornos rurales y un plan de modernización de los servicios sociales para su transformación tecnológica. Todo va a facilitar que las personas puedan seguir viviendo con autonomía y recibir los cuidados que necesitan en sus hogares. Además de estas inversiones imprescindibles de los fondos europeos, tenemos que sumarle a esto todas las inversiones que ya hemos realizado en el marco del Plan de Choque en Dependencia para avanzar en el derecho de las personas al cuidado. En este sentido, me gustaría destacar que con la financiación que hemos destinado en 2021 para Extremadura, hemos revertido en un solo año todos los recortes anteriores en dependencia. Pero no nos conformamos y este año, con lo consignado también en los presupuestos generales para el año 2022, vamos a doblar prácticamente en 2 años la financiación estatal para Extremadura en materia de dependencia. Hablamos de que esta comunidad en 2022 va a recibir casi 83 millones de euros por parte del Estado para dependencia, doblando, como decía, la cifra anterior y alcanzando la cifra más alta de inversión desde que nació este nuevo derecho social. Esta mejora de la financiación por parte del Estado y los compromisos asumidos por la Junta de Extremadura en la mejora del sistema para la atención a la dependencia ya están dando sus primeros frutos y es algo que quería agradecerle personalmente al presidente, porque se aprecian ya los primeros brotes verdes, las primeras mejoras positivas en términos de datos de reducción de los expedientes en espera de valoración y el aumento ya también de las personas atendidas. Somos conscientes de que queda mucho por hacer y que debemos seguir trabajando para que ningún extremeño ni ninguna extremeña en situación de dependencia no vea garantizados todavía sus derechos, pero desde luego estamos en el camino correcto. Este es solo el primer paso y no me cabe duda de que la colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 va a seguir dando frutos que mejoren la vida de la gente.
En estos años nos vamos a jugar, como decía, las bases de la reconstrucción, de una reconstrucción que tiene que ser justa y que tiene que ser social, y eso solo lo vamos a lograr colaborando entre las administraciones públicas, siendo capaces de dejar a un lado cualquier diferencia para trabajar por el objetivo que nos une, que es que los extremeños y las extremeñas mejoren su vida y vean cómo construimos un país más justo para todos y para todas. Gracias. A continuación interviene el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Bueno, pues muchas gracias, querida ministra, por tu visita, por tu tiempo. Ratifico sus palabras. Estamos volviendo a recuperar el espíritu de lo que fue en su día nuestro sistema de atención a la dependencia y de promoción de la autonomía, que no lo olvidemos. Y, por tanto, después de la desnaturalización que significó el Real Decreto Ley 20 de 2012, de lo que era o de lo que significaba economía de los cuidados, economía de las canas, economía plateada, y que tan importante era para esos años en el que la gente deja de poder valerse por sí mismo, puedan seguir teniendo una vida digna. Agradezco el esfuerzo que hace el Gobierno de España y, desde luego, ya está empezando a dar sus frutos aquí. Ya hay hoy 1.300 beneficiarios más de los que teníamos y está previsto que lleguemos hasta los 3.000, ¿no? Con lo cual había gente esperando tener una solución para sus demandas, que ahora, gracias a estos acuerdos que estamos firmando a lo largo de los últimos meses con el Gobierno de España, va a ser una realidad, ¿no? E insisto mucho en intentar, en la medida en la que podamos, poner siempre la autonomía antes que la dependencia. Es decir, de esto va de intentar lograr que la gente pueda seguir viviendo donde vive y como vive el máximo de tiempo posible. Que no tengas un día que te acuestas en una realidad y al día siguiente por la mañana te levantas, coges tu maletita y te tienes que ir a un centro. Que pueda haber mucho tiempo aún en el que la gente pueda vivir en el entorno en el que lo hace, que lo pueda hacer porque eso es bueno para ellos, pero yo creo que es bueno para el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo le otorgo tanto valor al hogar, tanto valor a la vecindad, tanto valor a la concepción de compartir, de lo que significa compartir una calle, compartir una acera, compartir una vida durante tanto tiempo, que eso tenemos que intentar alargarlo lo máximo que podamos, y eso se llama precisamente la promoción de la autonomía, ¿no? Y evidentemente llega un momento en el que eso no es posible, y como no es posible hay que ir a buscar centros que sean cada día más adaptados a la vida de las personas, que pueden no ser para todo el tiempo, que pueden no ser para fuera del lugar en el que vives, sino en el entorno más cercano al tuyo, que puedas probablemente seguir conservando tus amistades, tus conocimientos, tus relaciones personales, tus relaciones familiares, ¿no? De eso creo que es de lo que iba la Ley de Atención a la Dependencia, y creo que de eso va el esfuerzo que el Gobierno de España está haciendo ahora, aprovechando estos fondos para que tengamos claro que, además de la revolución verde y de la revolución digital, está la revolución de los afectos y la revolución de las personas, que es muy importante, que seamos capaces de entenderlo, que no todo es solo sostenibilidad o digitalización, que también hay vidas y seres humanos detrás que necesitan de una parte de nuestro tiempo, de una parte de nuestro presupuesto, de una parte de nuestras preocupaciones, que son aquellas generaciones que lo han dado todo, ¿no? Y hablábamos antes con la ministra, pues que ahora ya se están jubilando personas que vieron como sus padres pues no esperaban nada, pero como ellos esperan cosas de nosotros, esperan cosas de nosotros como gobernantes, esperan cosas de nosotros como responsables políticos, esperan que esos años finales los puedan pasar también con un cierto nivel de vida, no porque tengan garantizadas las 3 comidas del día y una cama, sino porque tengan una vida digna que desarrollar, de sentirse útil en el conjunto de la sociedad, de poder seguir aportando cosas. No hay cosa más hermosa que ser consciente de que tú sigues siendo importante para mucha gente, no porque te quieran mucho, sino porque tu experiencia, porque lo que tú puedes decir, lo que tú puedes aportar sigue teniendo valor, ¿no? Yo creo que esa es la filosofía que hay detrás de esto, y que nos va a permitir, como decía la ministra, pues disponer de cerca de 70 millones de euros en los próximos 3 años para dar trigo y no solo predicar, que esto cuesta dinero, somos conscientes de ello. Las comunidades autónomas durante años hemos tenido que estar soportando la inhibición que tuvo el Gobierno de España en un momento dado, y lo hemos tenido que hacer incrementando nuestras aportaciones cuando las necesitábamos también para otras muchas necesidades, que es tener más maestros y más sanitarios y hacer frente
al conjunto de las demandas que tenemos. En definitiva, ministra, muchas gracias por tu presencia. Seguiremos trabajando. Tenemos otras muchas más cosas con tu ministerio en las que estamos avanzando y yo creo que es una muy buena oportunidad desde este ministerio que tiene las políticas más sociales, pues de ponerle también nombre a las cosas, que yo creo que también es necesario y oportuno, ¿no? Que a veces no perdamos la referencia. Las referencias siguen teniendo nombre de hombre o nombre de mujer, cara de niño o cara de abuelo, y que es muy importante que los que hemos estado casi una gran parte de nuestra vida en las políticas sociales públicas seamos conscientes de compaginar las políticas económicas con las políticas sociales, porque unas tienen que estar al servicio de las otras, si no, nada de lo que hacemos tenía demasiado sentido, ¿no? Por mi parte, nada más, muchas gracias, que te sientas como en tu propia casa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días, ministra. Una pregunta. Según datos de su ministerio, de este pasado verano, en España morían cada día 139 personas, 4 días en Extremadura, a la espera de ayudas a la dependencia. ¿Se está resolviendo esta situación? Gracias. Precisamente, como comentaba en mi intervención, somos conscientes de la situación dramática en la que el Gobierno del Partido Popular dejó la situación del sistema de atención a la dependencia. Por eso, nada más llegar al Gobierno, aprobamos un plan de choque en dependencia que incluía 600 millones de euros adicionales el primer año, 600 millones de euros adicionales en este segundo año, y la previsión es que la financiación siga aumentando para llegar, como bien sabe el presidente, a ese 50-50 que tiene que alcanzar la financiación estatal respecto a la financiación autonómica. Por tanto, plenamente comprometidos con reducir las listas de espera, y precisamente estamos llegando a importantísimos acuerdos en el marco de la conferencia sectorial. Creo que la conferencia sectorial, si no recuerdo mal, se ha reunido más veces que en todos los años de la democracia bajo nuestro mandato, y precisamente lo estamos haciendo, todas estas reuniones periódicas, porque entendemos que las comunidades autónomas tienen que caminar de la mano, tenemos que trabajar con las administraciones competentes, que son las comunidades autónomas, para avanzar en un objetivo común, que es la reducción de las listas de espera, y desde luego plenamente comprometidos con ese objetivo. Es verdad que revertir la situación de la que veníamos, que era muy mala, lleva tiempo, pero como decía al principio también, estamos empezando a ver los primeros brotes verdes. Aquí en Extremadura, con muchísima claridad, se está viendo esas mejoras, y yo confío que a lo largo del año que viene empecemos a tener muchos mejores datos cuando se empiece a ver precisamente los resultados de esa inversión, que es histórica, la inversión más alta en dependencia desde que se aprobó la ley. Sí, quería preguntarle a la señora ministra. Acabamos de conocer los datos del CIS sobre estimación de votos y vemos que los partidos mayoritarios, como Partido Socialista y Partido Popular, bajan. Sin embargo, sube Podemos casi 2 puntos, aunque se sigue quedando por detrás de Vox. Quería que me valorara estos resultados y preguntarle también si cree que esto se debe a la valoración de la ministra Yolanda Díaz, que además obtiene mejor puntuación que el propio presidente del Gobierno. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer una ministra, y es en lo que yo intento concentrarme al máximo posible, es en hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente. Es en lo que estoy concentrada hoy aquí presentando este convenio, y creo que en realidad, independientemente de las subidas, bajadas en las encuestas, que estamos muy lejos todavía de cualquier cita electoral y, por tanto, yo sería prudente con cualquier encuesta, la clave aquí para mí es la mayoría que actualmente sostiene este Gobierno y cuál es la mayoría alternativa a este Gobierno. Yo creo que ahí las cosas están claras. Esta mayoría progresista y plurinacional es la que nos está permitiendo dar pasos históricos, absolutamente sin precedentes, en materia de atención a la dependencia, de inversión a los fondos, de una transición ecológica justa, en una serie de materias que llevábamos un retraso enorme a consecuencia del Gobierno anterior, y lo que tenemos enfrente ya sabemos lo que es. Una posibilidad de un Gobierno del Partido Popular con Vox, que yo creo que sería un drama absoluto para los derechos sociales y para los derechos humanos de nuestro país. Por tanto, seguir trabajando, como lo hemos estado haciendo a lo largo de estos casi 2 años ya de Gobierno, para consolidar esta mayoría, para que los españoles y las españolas y los extremeños y las extremeñas vean que este Gobierno funciona, que gobierna para la gente y que realmente están mejorando sus condiciones de vida, que es para lo que estamos aquí.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. También a la señora ministra le quería preguntar sobre otro anteproyecto de ley que está llevando a cabo su ministerio, que es la Ley de Bienestar Animal, que se le denomina así. Hay muchas críticas por parte del mundo rural a esa normativa. También se quejan de la falta de diálogo de su ministerio con posiciones afectadas directamente por esta normativa. ¿Qué le tiene que decir a todos esos sectores que se manifiestan en contra? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, esta ley de protección animal nace precisamente de un consenso que yo creo que es mayoritario en la sociedad española, que es la necesidad de proteger a los animales y de cuidarlos, de acabar con una situación pues que está demasiado extendida, en mi opinión, de maltrato y de abandono animal, ¿no? Que tenemos cifras no oficiales, porque de momento uno de los problemas que tenemos es que no tenemos los datos, pero de abandono de animales en nuestro país, que yo creo que una democracia no se puede permitir. Nosotros, y yo quiero ser enormemente clara, contamos con el medio rural. Estoy convencida, además, de que la mayoría de las personas que viven en el medio rural tratan bien a sus animales y, desde luego, contamos con ellos y con ellas. Y el único problema que va a tener, el único grupo de gente que va a tener la Ley de Protección Animal enfrente es quien maltrate a los animales, quien abandone a los animales, quien los cuide, quien los identifique, quien se preocupe de su bienestar. No va a encontrar en este ministerio más que aliados, aliadas y desde luego, llevamos mucho trabajo hecho con todo el sector. Vamos a seguir hablando con todas las asociaciones y toda la sociedad civil que quiera aportar a esta ley y, desde luego, yo creo que hemos dado habida cuenta de que este ministerio tiene siempre las puertas abiertas a la sociedad civil y, si alguien no se ha sentido escuchado, por supuesto, plena disponibilidad para que ese diálogo se produzca. Último turno de preguntas. ¿Alguna más? Bueno, quería preguntarle, ministra, por unas declaraciones que ha hecho el Partido Popular sobre el decreto de pasar de curso, ese decreto que habla de que los alumnos podrán hacerle ABAU sin tener superadas todas las asignaturas. Desde el Partido Popular han dicho que eso va a condenar a los jóvenes españoles a ser estudiantes de segunda. Y, bueno, la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, ha dicho que va a hacer todo lo posible porque Madrid no se lleve a cabo. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo muy importante para revertir la situación en la que nos habíamos quedado con la LOMCE, que desde luego estaba teniendo consecuencias nefastas para nuestro sistema educativo. Yo creo que este decreto es una buena noticia porque realmente pone el foco en apoyar a los estudiantes, a eliminar todas las barreras que se les estaba poniendo para que las personas, y especialmente los y las jóvenes, puedan desarrollar en plenitud su carrera educativa. Y en lo que nos tenemos que concentrar, y yo es el mensaje que le quiero mandar a todas las administraciones públicas, especialmente las administraciones públicas autonómicas, que son quienes tienen muchas competencias en materia de educación, y es que la evaluación no es el único elemento que tiene en cuenta o que tiene que ver con el éxito del sistema educativo. Al revés, tenemos que apostar por la bajada de las ratios, tenemos que apostar por que los niños y las niñas y los jóvenes tengan los apoyos necesarios para poder tener una carrera pedagógica, una carrera educativa exitosa, y eso se hace poniendo más profesores y profesoras, se hace apostando por la escuela pública, se hace apostando por las escuelas infantiles, como hicimos ayer en el Consejo de Ministros, y yo lo que pido es responsabilidad a todas las administraciones públicas para que logremos reducir esa tasa de abandono escolar que este país no se puede permitir y se lo pongamos fácil a los chavales y a las chavalas que tienen las situaciones más complicadas, que son los que no tienen conexión a Internet y no pueden hacer los deberes por ello, los niños y las niñas que tienen que irse, como decía ayer en el Senado, pronto a la cama porque sus padres no pueden poner la calefacción, que todos esos niños con los entornos más desfavorecidos encuentren en las administraciones públicas personas y equipos que realmente les ayuden a tener una carrera, una trayectoria educativa exitosa. Gracias a todos. Haría solo una reflexión en la que probablemente no estamos teniendo o haciendo el suficiente hincapié. Es que lo que deja muy claro la ley es que la decisión final la van a tener los profesores. A mí eso me da mucha tranquilidad. Es decir, que al final quien decide si puede progresar o no progresar son los que mejor lo conocen, que son los que lo han enseñado, los que son capaces de valorar si ese 4 o ese 6 es el que debe determinar si ese chico puede o esa chica puede o no progresar. A mí que sean los docentes, los profesores y profesoras los que evalúen y decidan con el conocimiento exacto de la situación real
de ese niño, de esa niña, situación real en el que afecta lo educativo, pero que afecta también lo socioeconómico, no lo olvidemos, porque esto es así. Mientras lo socioeconómico afecte al aprendizaje, a la formación, como consecuencia de los medios con los que cuentas en casa, alguien en algún sitio tiene que defender a ese niño que igual no tiene las mismas posibilidades que los demás. Y por esa razón es por lo que yo calculo que quien mejor sabe todo eso, que son los docentes, actuarán con profesionalidad y decidirán lo que creo que es mejor para los niños. Los demás, obviamente, formarán parte pues, del discurso bien o malintencionado que se quiera hacer. Pero lo realmente importante es que lo que esta ley establece es que los niños no dependan solamente de un 4 o de un 6, sino fundamentalmente de lo que sus profesores crean que están capacitados para poder hacer. Muchas gracias a todos.